y me acompañe ahí en Primera de Corintios capítulo 5. Gloria al Señor, qué bueno que vino a la iglesia el día de hoy, qué bueno que está aquí, amén. Un gusto verle, ¿verdad? Aquí nos acompañan, Bianca, bienvenida, ¿verdad? Bienvenido al bebé, ¿verdad? Gloria a Dios, que todo salió bien por ahí. Le damos la bienvenida también a este joven que nos acompaña de este lado. Qué bueno que vienen a la iglesia, ¿verdad? Nos sentimos honrados en que usted esté aquí con nosotros hoy. Hermanos que están en Facebook, pues, ¿verdad? Nos gozamos al verle ahí conectado. Primera de Corintios 5, versículos 7 al 8 dice de la siguiente manera: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, dice ahí. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, dice. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Quiero pedirle que se regrese conmigo al versículo 6, dice esto: no es buena vuestra jactancia, dice. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Dice ahí. Ocupe su lugar, por favor. Hoy celebramos la cena del Señor, hermanos, y estamos contentos, ¿verdad? Porque sabemos que usted y yo tenemos la hermosa bendición de poder, hermanos, celebrar a Jesús, celebrar a nuestro hermoso Señor, que es real, es poderoso, hermanos, y sabemos que se mueve, ¿verdad? Como hemos siempre mencionado y predicado, se mueve en nuestras circunstancias, ¿verdad? Él es quien determina nuestro propósito. Sí, recordamos el día jueves, y no las circunstancias, ¿sí? Y aquí miramos, hermanos, que el apóstol Pablo se encuentra ante un caso muy notable de honestidad retorcida, ¿verdad? Como mirábamos el día jueves, honestidad retorcida, ¿sí? Que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto, ¿sí? Los hermanos corintios creían o pensaban que estaban viviendo y haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios y de los hombres. Pero lo que nos enseña la escritura, hermanos, lo que nos enseña la Biblia, un poco más adelante en el capítulo 6, ¿sí? Del versículo 9 al 10, es completamente lo contrario a lo que ellos pensaban. Ellos, les decía, estaban viviendo en honestidad, ¿sí? Pero lamentablemente era una honestidad retorcida. Sí, fíjese lo que dice el versículo 9 y versículo 10. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Fíjese, le está hablando a la iglesia de Corintio, ¿sí? No le está hablando a aquellos que no le habían conocido todavía, hermanos. Esta era una enseñanza a una iglesia que se encontraba, hermanos, podemos suponer que se encontraba haciendo lo que todas las iglesias debemos hacer, y esto es buscar de Dios, obedecer a Dios y agradar a Dios en todo. Pero encontramos aquí, hermanos, que algo está sucediendo, de tal forma que se ve, hermanos, el Espíritu Santo con la responsabilidad de inspirar, hermanos, al apóstol Pablo a decir: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Les dice: no erréis, ni los fornicarios, note esto, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Wow, yo digo qué tremendo, hermanos, ¿sí? Porque se encuentra, hermanos, el Espíritu Santo dirigiéndose a la iglesia, diciendo que había injusticia, que había, hermanos, fornicación, que había idolatría, que había adulterio, que había, hermanos, lamentablemente homosexualidad, ¿sí? Que había robo, que había avaricia, que había borracheras, que había, hermanos, aquellos quienes hablaban con maldiciones, que había estafadores
¿verdad? Y está recordándoles que nadie de estos heredarán el reino de los cielos. Tengo que decirlo de nuevo. No estaba hablando al mundo que no conocía al Señor. Estaba al mundo que le conocía. Al mundo, hermanos, que decía, ¿verdad? Que declaraba con su boca: soy cristiano, soy hijo de Dios, soy la iglesia. Lo peor de todo es que era pasado por alto por la misma iglesia. Ahora sí que cerraron, hermanos, los ojos ante el pecado, o como decimos hoy en día, se hicieron de la vista gorda. El apóstol, hermanos, se ve en la necesidad de volver a instruir a la iglesia en la disciplina de la santidad. O como él dice en otra ocasión, ¿sí? Tenía que volver a sufrir dolores de parto por la iglesia, por los corintios, ¿sí? Porque, hermanos, se les había olvidado la disciplina de la santidad, lo que enseña la santidad. Los corintios, hermanos, necesitaban que se les corrigiera en relación a un entorno moral a través de las aclaraciones bíblicas, ¿sí? Dios, hermanos, a través del apóstol Pablo hace el llamado a este pueblo una vez más hacia la santidad, recordándoles la actitud del verdadero creyente de Jesucristo. Amén. Lo hemos mencionado, hermanos, y yo creo que cada vez es más necesario permanecer, hermanos, yo creo que permanecer en nuestros pensamientos frescos, hermanos, las enseñanzas que nos presenta la Escritura, ¿verdad? Una que mencionamos mucho, hermanos, porque hay necesidad de que la iglesia de hoy entienda, ¿verdad? Como decíamos el día jueves, que no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Que no todo aquel que diga, ¿verdad?, que en el nombre de Jesús echó fuera demonios. Que no todo aquel que diga que es cristiano entrará al reino de los cielos. Mira, hermanos, una necesidad bien grande del apóstol Pablo aquí. Mirando, hermanos, que ellos continuaban en una decadencia moral. Algo estaba sucediendo ahí en la iglesia, ¿sí? En aquellos que se decían cristianos, hermano. Tenía que recordarles la actitud del verdadero cristiano, ¿sí? Del verdadero creyente en Jesucristo ante el pecado, hermanos, ahí. Y no se trataba de malentender las instrucciones según como algunos de ellos lo hacían, apartándose del pecado según ellos, alejándose del mundo, o más bien de la gente que no tenía conocimiento de Dios. Ellos decían que era necesario para alejarse del mundo, pero era una mala interpretación, ¿sí? Con una filosofía monástica. Pero la Biblia, hermanos, no se refiere a esto, sino se refiere a la realidad del verdadero cristianismo. Vivir una vida sincera, hermanos, santa, ¿sí? Una vida en santidad, hermanos, sincera delante de Dios. Y sí, ¿verdad? Encontramos que por otro lado, sí los previene, pero los previene de aquellos que dicen ser cristianos y no lo son. Sí, ahí en 1 Corintios 5, el versículo 9 al 11, usted encuentra eso. Sí les habla a los cristianos que se dicen ser cristianos y les dice, ¿verdad? Tengan cuidado con eso. No dice apártense de aquellos que no conocen. Al contrario, nos enseña la Escritura que es necesario ir, hermanos, a ser discípulos, ir y predicar el evangelio de Jesús. Pero sí les dice a los corintios, tengan cuidado con aquellos que se dicen cristianos, pero su vida no refleja la fe en Jesús. ¿Sí? El apóstol, hermanos, les da instrucciones a la iglesia a través de varias metáforas aquí en estos versículos que usted y yo leíamos hace unos momentos. En la primera parte le está diciendo, limpiaos de vieja levadura para que seáis nueva masa, le dice. Es una metáfora, ¿sí? Está hablando metafóricamente, simbólicamente. Amén.
o en sentido figurado, que es, ¿verdad?, la palabra correcta. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. La levadura, hermanos, tiene la propiedad de fermentar la materia por medio de un proceso llamado proceso catabólico de oxidación incompleta. Este proceso es un conjunto de transformaciones y reacciones químicas que sufre la materia, que es de degradación, ¿sí? La metáfora, hermanos, de la vieja levadura sirve para ilustrar el poder de la corrupción del pecado. El poder de la corrupción del pecado, hermanos, y hace el llamado el apóstol Pablo diciendo: límpiense pues de la vieja levadura. Límpiense del poder de corrupción del pecado. Degradación, hermanos, es de ir de más a menos. ¿Sí? De más a menos. Comparándolo con la vida secular, en la escuela, ¿sí?, se maneja por grados. El primer grado, segundo grado, tercer grado, ¿verdad? Así. Imagínese usted diciendo, hermanos, o pensando, para que pueda ponerse una idea clara en sus pensamientos, de que de la secundaria lo tengan que regresar a primero de primaria. Es una degradación, ¿sí? Y es lo que pasa, hermanos, de acuerdo a la escritura y lo que presentaba el apóstol Pablo, es lo que está sucediendo en su alma, en su vida espiritual, porque han permitido la corrupción del pecado en su vida. Su vida está siendo fermentada por la levadura. ¿Y sabe? Esto era por dejarse llevar literalmente por los conocimientos pasados, entre ellos las enseñanzas antiguas, las ideologías personales, ¿sí?, los pensamientos preconcebidos o razonamientos propios, y todos los conocimientos, hermanos, que ellos tenían, que habían adquirido por las experiencias de la vida, que diferían, ¿sí?, o iban en contra directamente con las verdades espirituales escritas en la palabra de Dios. Estaba diciendo: eso está causando que ustedes se corrompan, ¿sí? Porque ustedes conocían que no era necesario en sus razonamientos anteriores, antes de venir a Cristo, que no era necesario congregarse, ¿sí? Porque ustedes pensaban que no era necesario ser parte de la iglesia. Porque ustedes pensaban que no era necesario leer la palabra de Dios. Que no era necesario orar y encontrarse con Dios a través de la oración. Y esto, su manera de pensar anterior, está corrompiendo su vida, de tal manera que ustedes se están degradando. Wow. Qué impresionante, hermanos. Y digo impresionante porque son cosas que suceden en la iglesia. En la iglesia de Jesucristo. Y no de los santos de los últimos días, porque esos están bien errados, ¿verdad? Pero la iglesia que se dice cristiana. Y a esto, hermanos, está hablando el apóstol Pablo diciendo, ¿verdad? Limpiaos de vieja levadura para que seáis nueva masa. Límpiate de lo que has conocido anteriormente, de las enseñanzas de tus padres, si no conocían a Jesús. Sí, mire, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, hermanos. Para que no diga que estoy inventando, ahorita que dije de sus padres. El pastor ya, ¿verdad? ¿Cómo? Versículo 18 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste ¿de quién? De vuestros padres. Las enseñanzas pasadas, hermanos, aquellos que no conocieron a Jesús, ¿sí? Mis antepasados, mis abuelos,
que no conocieron a Jesús y no conocieron una relación íntima con Dios. No todo aquel que dice que conoce a Dios realmente conoce a Dios, hermano. A Dios se le conoce de una sencilla manera: a través de su palabra. Y saben, muchas generaciones nos han enseñado que no es necesario leer la palabra, que solamente con estar en el templo ahí escuchando lo que nos enseña el predicador, quien quiera que sea, es suficiente. No, hermanos. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra ¿qué? Vana manera de vivir. Vano, sin fruto, sin sentido, sin resultados positivos en tu vida. Eso es vano, muerta en fruto. Sí. Y continúa diciendo el apóstol: sin vieja levadura, o más bien, fíjese, versículo 7 otra vez, regrese conmigo al 7, ahí donde estamos. ¿Ya está ahí? La segunda parte del 7 dice, primero comienza diciéndole: limpiaos pues de la vieja levadura. O sea, todos esos rollos que traes tú de tu manera de pensar antes de conocer a Jesús, tienes que dejarte de eso. Límpiate, Corintios, les decía. Algo está pasando aquí con ustedes, ¿verdad? Porque no han entendido un principio bien importante, que no se trata de quién fuiste el día de ayer. No se trata del conocimiento que adquiriste sin conocer a Jesús. Se trata del conocimiento que estás adquiriendo después de que habiste conocido a Jesús. Sí. Versículo 7, mírela, pero la segunda le dice, después de que dice, pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Y luego dice, ¿qué? Sin levadura como sois. Comienza diciéndole: despójate de la vieja levadura, aquello que no te sirve. O más bien les está diciendo: sin levadura mejor. Sin levadura, así como eres, así como soy. Porque nuestra Pascua, continúa diciendo, que es Cristo. Dice ahí, ya fue sacrificada por nosotros, dice el apóstol. Pablo, hermanos, les está recordando a los hermanos de Corinto, que son llamados tal y como son, en un contexto de un estado original. ¿Sí? Tal como son, tal como te creó Dios. Dios nos creó, hermanos, con un temperamento, una esencia, una identidad original. Y está diciendo el apóstol Pablo: es necesario, es mejor todavía, después de que te limpiaste de las ideas viejas que tenías, de una manera de vivir cristiana errónea, ¿sí? Es mejor todavía que vayas delante de Dios en tu propio temperamento, en tu propia esencia, con tu identidad original. Donde es necesario, hermanos, deshacernos de un carácter que formó la vieja levadura, ¿sí? O la vida vieja. Como decíamos, enseñanzas pasadas, manera de pensar creada por experiencias personales en la vida y otros conocimientos contrarios a la Biblia. Contrarios a la manera de pensar de Dios, hermanos. Y hay mucho de esto en nuestra humanidad, y usted y yo tenemos que estar bien conscientes que hay mucho de esto, y todo lo que pensamos nosotros o nuestras ideologías preconcebidas queremos, hermanos, santificarlas y las llamamos que son de Dios. ¿Sí? Somos bien dados a eso como cristianos. Y precisamente, hermanos, a esta iglesia le estaba llamando el apóstol Pablo, diciendo: tus ideas, lo que tú piensas que traías allá de tu historia, ¿verdad?, de tus experiencias, no sirve delante de la presencia de Dios. Tienes que limpiarte de la vieja levadura, Eliezer. No se trata de tu manera de pensar. Sí.
Sin levadura, mejor todavía, sin levadura como eres. Porque ya Jesús hizo lo que tenía que hacer. Les decía algo así, que no se dan cuenta que nuestra Pascua en Cristo ya fue sacrificada por nosotros. Ustedes y yo ya recibimos, a diferencia de los antiguos que hablábamos hace una semana, de aquellos que, verdad, hicieron en obediencia, hermanos, todo lo que hicieron y vivieron una vida cerca de Dios, no alcanzaron a ver el resultado. A diferencia de ellos, ustedes y yo ya hemos recibido a un Cristo crucificado, a un Cristo que derramó su sangre, hermanos, en expiación por nosotros, les decía. O sea, pongan atención, les decía. Sepan, recuerden, noten ustedes que no hace mucho tiempo Jesús fue a la cruz por nuestros pecados. Fíjese, ahí en Primera de Pedro, una vez más, donde fuimos hace un momento. Capítulo 1. Sí. Versículo 18 una vez más, mire de nuevo. Y el 19. Dice el 18: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra ¿qué? Vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin ¿qué? Contaminación. Amén. Un ser que nunca fue degradado, nunca sufrió la transformación de la levadura, porque él conoció desde el principio el carácter de Dios. Aún por sus circunstancias, no dejó que las circunstancias de su vida formaran de él un carácter o una idea que se separara del pensamiento de Dios. Oh no. Ustedes fuiste rescatados, dice ahí, por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Wow. Por nosotros, dice el apóstol. Ustedes, parafraseando un poco, les estaba diciendo: ¿acaso fue en vano el sacrificio que hizo Jesús por ustedes? ¿Acaso fue en vano que no han entendido la vida cristiana todavía? ¿Acaso la sangre derramada en aquella cruz por nuestros pecados no vale lo suficiente para poder entender que con levadura no podremos entrar al reino de los cielos? Oh, limpiados de la vieja levadura para que seáis nueva masa, hermanos, les decía. Mejor sin levadura como sois, porque nuestra Pascua en Cristo, que es Cristo, ya fue sacrificada así, naturalitos, como Dios los creó. Y estaba remontándose a la idea original, hermanos, del Padre, cuando creó al hombre allá en el Edén. El hombre inocente, el hombre original, el hombre que conocía la obediencia a Dios, antes de que Adán cayera en pecado por desobediencia. Para aquellos que les gusta catalogar el pecado, es un pecado chiquito, una mentirita chiquita y cosas así. Es pecado de muerte. Hay alguna iglesia por ahí que dice, algunos son pecados de muerte y otros no. Adán solamente desobedeció y comió del fruto prohibido. Le dijeron: no comas de este fruto, y fue y comió. Y ese fue pecado de muerte. Amén. Aquellos que les gusta decir, ¿verdad? Este pecado no es tan grande, ese es chiquito. El pecado original fue la desobediencia. Y Pablo estaba predicándole a una iglesia desobediente, a una iglesia que no entendía, hermanos, el propósito de la sangre de Jesús derramada en la cruz.
que no había concebido, que no le había nacido todavía, hermanos, el entendimiento de una necesidad de vivir una vida santa todos los días, una vida pegada a los principios divinos y no los principios naturales, humanos, ¿verdad? La sociedad siempre ha creado principios, hermanos, de moralidad, entre comillas. Pero los principios de moralidad de nuestra sociedad y de la sociedad de todos los tiempos, porque esto no es algo nuevo, esto es algo viejísimo, hermanos. Desde Génesis encontramos la moralidad del hombre. Pero nos está diciendo el apóstol que la moralidad de Dios es completamente diferente a la moralidad del hombre. Los principios de Dios son principios santos. Amén. Principios, hermanos, completamente separados del pensamiento del hombre. Pero les dice: límpiense, límpiense del pecado. Vamos, tal como son, sin levadura. ¿Para qué? Ocupan la levadura, no lo ocupas. Sin levadura. Así originalito como Dios te hizo. Amén. En tu esencia, en quien tú eres. No trates de unirte al montón. No trates de ser quien no eres, porque tú fuiste llamado como algo especial. Amén. Con una esencia especial, una esencia original, les está diciendo. Y termina diciendo en el versículo 8, hermanos: así que celebremos la fiesta. Fíjese esto está emocionante. Y yo no sé si usted alcanza a captar la idea que emociona aquí. Porque le está diciendo: mira, ustedes están bien corrompidos, son pecadores tremendos. Pero ¿saben qué? Lo bueno que mira un corazones arrepentidos en ustedes. Así es que celebremos la fiesta, les dice. Celebremos la fiesta. Hermanos, celebremos la fiesta. No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad. Y dice ahí: de verdad. Sinceridad y verdad. En este versículo, hermanos, hace de nuevo referencia a la levadura, ¿verdad? Dice: dejando la vieja levadura, que cubrimos ya en los puntos anteriores. Pero también identifica otro tipo de levadura que existe. ¿Y sabe cuál es? La levadura de malicia y de maldad. Me explico. Se refiere, hermanos, a la inclinación natural hacia el pecado. Usted y yo no podemos negar, ¿verdad? Como le sucedía a los corintios, que existe una inclinación natural hacia el pecado en nuestra vida. Sí, una inclinación, hermanos, natural hacia el pecado que había en cada uno de ellos. La naturaleza pecaminosa. Le decía que hay en el ser humano desde el principio por el pecado original de desobediencia allá en Adán. Sí. Les está diciendo, en otra pequeña paráfrasis, no pueden perder de vista, ¿verdad? Se despojan de las viejas ideas, ¿verdad? Ahora sí ya no le meten sus ideas cristianas de ustedes a su vida, sino viven la vida cristiana que Jesús les mostró. Pero también les está diciendo, no pueden perder de vista que mientras estemos con vida, nunca vamos a librarnos de nuestra tendencia a pecar. Mientras estemos en este cuerpo, nunca vamos a librarnos de nuestra tendencia a pecar. Nadie, hermanos, está libre de pecar, ni el más santo, ni el santo, hermano, ni el Blue Demon, ni el Cavernal. Nadie, hermanos. Nadie es exento de pecar. Está diciéndole al apóstol Pablo, hermanos, a los corintios: tengan conciencia, hermanos, pónganse buzos, caperuzos, bien truchas, que no se les duerma el gallo y piensen
que ya no tienen tendencia a pecar. Por lo que debemos estar siempre alertas de esta naturaleza que llama lo bueno malo y lo malo bueno. Pero les dice, celebremos, hermanos, con todo esto en conciencia, con todo este claro entendimiento, hermanos, celebremos con panes de sinceridad y de verdad. Panes de sinceridad y de verdad. El día jueves hablamos un poquito de esto y se lo voy a retomar y retocar el tema. La palabra sinceridad, hermanos, aquí usada viene del verbo griego eilicrineia, que literalmente significa juzgado por la luz del sol. Juzgado por la luz del sol. En otras palabras, habla de sinceridad transparente. ¿Se acuerda? El día jueves les decía esto. Habla de sinceridad transparente, pureza genuina de corazón, pureza genuina. Describiendo, hermanos, al cristiano que no teme un examen completo de sus acciones, motivos e intenciones del corazón, por cuanto no tiene nada que esconder. Nada que esconder. Celebremos la fiesta con panes de sinceridad y de verdad. Sí, no está hablando de honestidad, está hablando de integridad, una vez más. Amén. Decía el hermano Gilberto el día jueves, ¿no? Como aquel político que decía, ¿verdad? Honestamente, sí he robado, pero poquito, decía. No se trata de honestidad, hermano, se trata de integridad. Amén. Entonces usted y yo, hermanos, estamos siendo llamados por Dios. Esta palabra a los corintios se sigue aplicando hasta el día de hoy. No era los corintios allá, estamos hablando de 2000 años. No, hermanos. Esta palabra sigue viva y eficaz para este tiempo. Porque Dios conoce de qué pie cojea la iglesia. Dios sabe quiénes somos, hermanos. A Dios no le podemos engañar. Dios sabe los faltos que usted y yo podemos llegar a ser. Sí, en el tiempo de Pablo, hace 1000 años, y en este tiempo también. Pero hay un llamado, hermanos, en esta palabra, a limpiarnos de la vieja levadura. O sea, limpiarnos de todo conocimiento antes adquirido que va en contra de la palabra de Dios. Despojarnos de ese conocimiento que va en contra de su palabra. Dice, sin la otra levadura tampoco. ¿Sí? O sea, sujetando en todo tiempo nuestra naturaleza pecaminosa o la tendencia natural a pecar que tenemos. Y continúa diciendo, tal como sois, hermanos, tal como sois, con nuestro temperamento natural. ¿Sí? Con nuestra esencia o nuestra identidad original. Vengamos, dice, a celebrar las fiestas con panes de sinceridad y de verdad. Celebremos la cena del Señor. Celebremos la cena del Señor, le está diciendo, con sinceridad transparente, pureza genuina, hermano, pureza genuina. En otras palabras, celebrar la cena del Señor con integridad de corazón.
con integridad de corazón, hermanos. Ahora sí que aquí no hay tintas medias, como dicen. Ahora sí somos o no somos, está diciendo el apóstol Pablo. No se trata de lo que usted piensa. No se trata de lo que tú piensas, bro. Está diciendo, se trata de lo que te enseña la palabra. Se trata de que la conozcas y vivas en integridad. Y no inventes, no santifiques tu manera de pensar. No le vengas a poner que Dios dijo y que Dios te mostró y que Dios te llevó a hacer esto y lo otro cuando se despega de los principios bíblicos. Dios no se equivoca. Dios es perfecto, hermanos. Y Dios tiene tiempo para todo. Para todo, hermanos. A Dios no se le pasa nada. Nada. Él es sabio, hermanos, en el saber. Él es sabio en el sentir, en el conocer, hermanos, nuestras emociones. Y Él todo lo hizo perfecto. Ustedes y yo somos los que nos vamos en nuestros rollos, hermanos, a hacer, wow, ¿verdad? Expresiones y acciones y pensamientos, ideologías. Oh, es que Dios. No. Vengan a celebrar, dice, la fiesta con panes de sinceridad y de verdad. O sea, sé sincero, transparente, sé puro y genuino, sé de corazón íntegro y celebra la cena del Señor. Sin nada de qué avergonzarnos, dice la Biblia. Tito capítulo 2 versículo 7 y 8 dice, Tito 2, 7 y 8: presentándote tú. Eso es tremendo. A ver, ahí dice presentándote tú. ¿A quién le está hablando la iglesia? ¿A quién? Ahora levante su mano. Allá póngale dedito al que dice que le está hablando para usted. Sí, está hablándole a todos. Presentándote tú. Yo, sí. Tú. Fíjese esto. En todo, como ejemplo de buenas obras. Ejemplo de buenas obras. Ejemplo de buenas obras. Que tus obras siempre sean buenas. En la enseñanza dice ahí, cuando enseñas, enseña correctamente, no para cubrirte las espaldas de lo que andas haciendo allá atrás. No para decir que lo que no hiciste bien delante de los ojos de Dios, decir que está bien y que Dios te mostró. No. Ejemplo tú, dice, de buenas obras en la enseñanza, mostrando que integridad. No se trata de honestidad, se trata de integridad. No se trata de ser honestos, ¿verdad que no, hermanos? No de esto se trata, hermano Gilberto, ¿verdad? Como aquel que decía, honestamente robé pero poquito, honestamente mentí pero poquito, honestamente desobedecí pero poquito. No, hermano, no se trata de honestidad, se trata de integridad. Siendo íntegros, dice aquí. Seriedad, sé serio. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario, fíjese esto es lo emocionante de vivir la palabra de Dios. Que el adversario se avergüence. Wow, fíjese tú, sí, tú. Estás siendo llamado de parte de Dios para presentarte en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence. Que se avergüence, hermanos, el diablo y sus demonios, y así tiemble toda la tierra avergonzada.
y no tenga nada malo que decir de vosotros. Gente íntegra. A eso se refiere la palabra cuando dice acerca de Jesús que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y usted el día de hoy tenemos la oportunidad de presentarnos de nuevo delante de nuestro Dios a tomar la cena del Señor, hermanos, en sinceridad, en integridad, en pureza genuina. Amén. Porque le hemos pedido perdón al Señor una vez más si hemos vivido vanamente. Póngase de pie, por favor, y acompáñeme a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque la intención del Espíritu, Señor, es conocer cada día más que yo sí soy, Señor, tu Hijo. La intención del Espíritu es perfeccionarme, Señor, a la imagen de Jesús. Padre, en estos momentos, conociendo mi condición, dígale a Dios, conociendo mi condición, Dios, Señor, me arrepiento en polvo y ceniza. Reconozco, Señor, que soy falto delante de ti. Pido perdón, amado. Perdóname, Señor. Tú sabes que el deseo de nuestro corazón, Señor, es agradarte en todo. Pero ahí, Señor, todavía sufre mi alma. Lucha, Señor, con el pecado, con esta tendencia, Señor Dios. Dígale, perdóname, Señor. Perdóname, amado. Y dígale, gracias por tu perdón. Gracias por tu perdón, Jesús. Gracias porque eres fiel, Señor, a tu palabra. Tú me has dicho que me perdonarás. Si yo puedo venir, Señor, a ti con un corazón contrito y humillado, tú jamás me rechazarás. Gracias porque siento tu perdón, Dios. Padre, en estos momentos dedicamos estos elementos para el uso de tu reino. Señor, queremos declarar que tú vives, Jesús, y que has muerto por nuestros pecados en sacrificio, Señor. Y hoy vives, Señor, para darnos vida y vida, Señor, en abundancia. Gloria al Señor. Voy a pedir que me acompañe aquí al altar, ¿verdad? Vamos a ponernos 6 pies de distancia nada más. Y aquí la pastora le va a dar su vasito. La primera capita es el plástico que tiene el panecito, y la segunda capita es para el jugo de uva. Así es que vaya caminando hacia acá, agarre su vasito. Seis pies de distancia, por favor. Gracias, amado Dios. Gracias, amado Dios. Si ya lo tiene, dígale, gracias, amado Dios. Gracias, amado Jesús. Gracias, amado Cristo, te adoramos. Te adoramos, Jesús. Tú eres digno, dígale. Tú eres digno, amado Cristo. Gracias, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Dígale, gracias, amado, amado, amado. Dice su palabra, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Podemos tomar el pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Podemos tomar la copa.
Gracias, Dios. Asimismo, pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Y retomando el tema, hermanos, de la predicación, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Dígale: gracias, amado Jesús, porque es por ti, Dios, que soy libre. Es por ti, Dios, que tengo libertad. Es por ti, Dios, que soy salvo. Dígale a Dios: te doy gracias, amado, gracias. Dígale a Jesús: gracias, gracias. He probado y quiero más. Dígaselo a Él. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Sí, Jesús. Queremos ser la ofrenda agradable, Señor, delante de ti, Dios. No pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en aquí hemos llegado por tu fidelidad. Dígale a Él: no me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Dígale a Jesús: quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Oh sí, Jesús. Oh, a ti te adoramos, Dios. No me quiero conformar. Dígaselo a Él. He probado y quiero más. Dígaselo a Jesús. no me quiero conformar. Y he probado y quiero más. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero
soy